Muy buenas tardes a todos nuestros colegas del Centro de Gestión del Riesgo de la FAREN de Estelí y demás colegas que están conectados para esta videoconferencia que debíamos haber empezado hace unos minutos y que bueno, ya hemos logrado poder estar en línea y poder transmitirles a ustedes algunas ideas en relación al tema de los impactos del cambio climático en Nicaragua y sus potenciales acciones de cara a la adaptación. Creo que es importante, antes de abordar nuestro tema, dejar dos definiciones claras, a veces muy utilizadas y en ocasiones confundidas o mal interpretadas una en relación a la otra. Queremos referirnos al término riesgo climático e impacto del cambio climático. El riesgo del cambio climático, como todos conocemos, es la probabilidad de que un evento meteorológico extremo o un evento climático como consecuencia del cambio del clima impacte de forma significativa o lesione de forma significativa, causando un desastre y en el que se ven envueltos una vulnerabilidad o susceptibilidad a recibir daño y una exposición en el cual hay grupos humanos, medios de vida, expuestos a sufrir los efectos de esa amenaza, y como consecuencia de eso se excede un nivel de riesgo tolerable y a partir de ahí se produce un desastre. Entonces, el riesgo a desastre es una de las herramientas más utilizadas como herramienta, como gestión de riesgo, reducir la probabilidad de que un riesgo sobrepase un nivel determinado y con ello se produzcan impactos de carácter severo. Por supuesto que junto a la herramienta de gestión de riesgo de desastre tenemos que considerar también la adaptación, instrumento extremadamente importante para lograr crear capacidades de resiliencia en aquellos grupos humanos o aquellos grupos expuestos a recibir el desastre. Mientras que el término impacto se asocia mucho a un efecto. O sea, el impacto es aquel que se refiere una vez suscitado un evento o excedido un nivel de riesgo determinado, trae como consecuencia un efecto que a veces suele ser positivo y otras veces suele ser negativo. Por lo general, cuando nos referimos a impactos del cambio climático, estamos hablando, por supuesto, de eventos negativos, porque si bien es cierto que el cambio climático puede generar para algunas latitudes beneficios en términos de mejora, por ejemplo, de la temperatura y de reducción de consumo de energía por la rigurosidad del clima, para los países que vivimos en estas latitudes, pues normalmente un exceso de calor siempre va a generar un impacto importante, porque hay que recordar que las especies vivas y nuestros ecosistemas normalmente viven en el límite de la tolerancia en cuanto a la temperatura. Entonces, un poco como para dejar ya asentado esta diferencia conceptual entre riesgo climático e impacto climático, quisiera referirme, por ejemplo, a una amenaza primaria del cambio climático, que puede ser el déficit de precipitación para una región determinada y que ocurre con mucha frecuencia en la región del norte del país y en la parte de la Segovia. El déficit de precipitación trae como consecuencia una amenaza secundaria que puede ser la disminución de la disponibilidad del recurso agua. Esa disminución de la disponibilidad del recurso agua genera en grupos vulnerables que no tienen acceso a fuentes de agua segura un riesgo, por ejemplo, en la población que esté expuesta a sufrir ese déficit
de agua, y también se genera un riesgo en la agricultura, producto a ese déficit de agua, y también se genera un riesgo sobre los recursos naturales y la biodiversidad debido a ese déficit de agua. Pero si ese déficit de agua llega a generar daños importantes como riesgo, entonces puede traer como impacto aumento de ciertas enfermedades debido a la escasez de agua. O esos riesgos que exceden un nivel de consecuencia socioeconómica importante en la agricultura, causando producto al déficit de agua una exposición vulnerable de ciertas zonas, entonces puede traer como impacto hambre, pérdidas económicas, etc. Pero en esta cadena que le he mencionado, en el que hay riesgo y trae como consecuencia impactos, hay impactos que le hemos mencionado de primer orden, pero también hay impactos de segundo orden. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que la disminución de la disponibilidad de agua en una población vulnerable a ese fenómeno trae riesgos, y eso puede inducir a aumento de las enfermedades como impacto. Ese impacto de aumento de las enfermedades trae como un impacto secundario el incremento del costo en la salud, en las medicinas, en los servicios médicos, etc. O cuando decimos que producto a ese déficit hídrico se puede generar un riesgo en aquella agricultura expuesta y vulnerable porque no tiene otras alternativas para disminuir el impacto que puede ocasionar la disminución del recurso agua, entonces decimos que ahí se produce hambre, que se produce pérdida económica, pero eso al final en la cadena de impacto continúa y se traduce en posible emigración, en inseguridad, en toda una serie de elementos de carácter social que sabemos que vienen asociados como consecuencia de que un riesgo exceda un nivel admitido para una sociedad o para un grupo humano. De esta forma, por ejemplo, le he hablado que el déficit de precipitación, que es la amenaza primaria, puede traer como amenaza secundaria la disminución de la disponibilidad de recursos de agua, pero también puede traer como amenaza secundaria el incremento de los incendios forestales. Y entonces aquí, ¿quiénes se ven vulnerables? Bueno, es posible que la agricultura, los recursos naturales y algunos poblados. Y eso trae como impacto pérdidas económicas, daños a la tierra, hambre, degradación de los suelos. O sea, que hay toda una cadena de impactos que se van produciendo como consecuencia de riesgos que se van incorporando. Y a veces estos riesgos pueden ser de naturaleza muy distinta. Y muchos de ellos se originan a veces a partir de una amenaza primaria. El mejor ejemplo de la amenaza primaria de déficit de precipitación y la disminución de la disponibilidad del recurso agua o los incendios forestales son dos ejemplos entre la amenaza primaria, la amenaza secundaria y el riesgo, y cómo el riesgo se puede traducir en impacto. Pero si ante ese déficit de precipitación estamos, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo en los tiempos actuales, estamos bajo la época más seca del año, está concluyendo o va a concluir dentro de un mes quizás la parte más fría de nuestro verano, pues entonces se incorporan los fuertes vientos. Si a esos fuertes vientos le añadimos como amenaza secundaria una aceleración de la evapotranspiración, van a haber suelos que van a perder humedad más rápido, y al perder humedad más rápido, pues muchas de los riesgos anteriormente mencionados con la cadena de sus impactos se van a manifestar y se van a exacerbar como consecuencia de esta situación. Entonces, en resumen, queríamos dejar claro que el cambio climático produce riesgo, es un riesgo de naturaleza cambiante, está asociada a una amenaza asociada con los eventos extremos del clima, ya sea como consecuencia del cambio de las condiciones propias del clima o de la variabilidad climática natural. La probabilidad de disminuir la amenaza siempre es posible a través de la mitigación de gases de efecto invernadero.
fenómeno que cada día se hace más largo, más prolongado, más difícil y complejo de lograr en las negociaciones internacionales. Y la vulnerabilidad, siempre que hayan condiciones para que ésta se manifieste, como condiciones de pobreza, ciertas condiciones de restricción al acceso a ciertos recursos, etcétera, cierta carencia de tecnología, cierta carencia de conocimientos, habilidades, destreza, pues entonces siempre habrá una vulnerabilidad y es posible que haya siempre una población o un medio de vida expuesto a esta vulnerabilidad. Y siempre que esto suceda, estaremos en presencia de un riesgo climático, y una de las características de este riesgo es que es cambiante en el tiempo. Es un riesgo cuyas variables de amenaza, vulnerabilidad y exposición van a ir cambiando en el tiempo en dependencia de la amenaza climática que exista y de estos factores adicionales que he mencionado. Como el tema al que nos vamos a referir hoy son a los impactos del cambio climático, y como habrán podido apreciar en las palabras iniciales, estos impactos pueden ser grandes, diversos y disímiles en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, pues vamos a tratar de referirnos a estos impactos por sectores. Por sectores, como se hace normalmente en las comunicaciones nacionales, o como aparecen en las evaluaciones de vulnerabilidad que se hacen por la Convención Marco de Naciones Unidas, o como se hace a través de diferentes tipos de informes que se piden abordar el tema del cambio climático. Si abordamos el tema recursos hídricos, nosotros lo primero que tenemos que estar claro es que debemos de definir, para conocer cuáles son los impactos que se nos pueden presentar, cuáles son los niveles de riesgos que podemos tener. Así, sabemos que Nicaragua tiene dos grandes zonas climáticas, o dos grandes zonas macroclimáticas. La llamada vertiente Pacífico, en la que se encuentra un clima mucho más seco, con condiciones de temperatura más altas, y la llamada vertiente Atlántico, donde se comporta un clima mucho más húmedo y un poco más fresco que la vertiente Pacífico. Bueno, desde el Pacífico se nos pueden manifestar eventos meteorológicos extremos como los huracanes, que entre sus características de amenaza más importantes están los vientos, los oleajes de tormenta, que son muy peligrosos, pueden llegar a veces oleajes hasta 8 y 9 metros de altura, y las precipitaciones intensas. También, como eventos climatológicos adicionales, se nos pueden presentar las intensas precipitaciones, que estas a su vez pueden traer como amenazas inducidas las inundaciones y los deslizamientos en zonas propensas al movimiento de masas de tierra. O las sequías, que como hablaba son déficit de precipitación en ciertas zonas y pueden inducir incendios. Otras amenazas relacionadas en el Pacífico con el cambio climático son los fuertes vientos en cierta determinada época, las olas de calor también muy puntual de los meses de abril y mayo, y la elevación del nivel del mar, sobre todo en aquellas zonas donde las costas son bajas. Mientras que en el Atlántico, los tipos de amenazas que tenemos son fundamentalmente los huracanes, con las mismas características que ya habíamos mencionado, peligrosas, las intensas precipitaciones, con sus inundaciones y deslizamientos, en menor cuantía los deslizamientos hacia la región atlántica, los fuertes vientos y la elevación del nivel del mar. Bueno, en función de estos tipos de amenazas, entonces podemos decir que en el caso del recurso hídrico, se pudiera ver severamente afectado o severamente dañado como consecuencias de diversos tipos de riesgos. Si por ejemplo en la región atlántica el recurso hídrico puede ser que tenga una amplia disponibilidad, y los mayores problemas con el recurso hídrico en la región atlántica de Nicaragua están relacionados con las escorrentías. Con las escorrentías que se producen desde la parte alta de la región central del país, escorrentías que en muchos casos, producto del proceso de erosión
y al proceso de deforestación van cargadas con grandes cantidades de sedimentos. Entonces estas escorrentías producen procesos de sedimentación en la parte baja de los cauces de los ríos en las vertientes atlánticas. También hay que considerar en ese escurrimiento algunas concentraciones importantes de sustancias peligrosas que se usan normalmente en la agricultura, pero que son peligrosas para el consumo, para el acceso directo al cuerpo humano. Muchas de ellas son utilizadas en forma de fitosanitarios para la prevención de plagas y viajan normalmente en la escorrentía superficial hacia toda la región atlántico del país, de norte a sur, a través de sus grandes ríos o si no a través del sistema de escurrimiento de la costa atlántica. Hay que tener en cuenta entonces que el recurso agua siempre va a ser un recurso disponible en grandes cantidades, pero parte de esa disponibilidad pudiera verse limitada debido fundamentalmente a problemas de contaminación que se originan no necesariamente desde la región atlántica, sino que pueden llegar a través de sustancias ya contenidas en el agua en el proceso mismo del escurrimiento. El recurso agua en la región central y pacífico del país pudiera llegar a ser un recurso mucho más escaso que en la región atlántica, y esto se debe a varios factores. Los principales factores que influyen en la disponibilidad de agua para la región Pacífico y Central están relacionadas principalmente con el proceso de rápido escurrimiento que se producen desde los ríos y el sistema de drenaje desde el Pacífico hacia el mar o hacia los grandes lagos. Estos escurrimientos en muchas ocasiones se debe a que muchas áreas deforestadas contribuyen a un rápido movimiento de las aguas superficiales y llevan gran cantidad de sedimentos y también sustancias contaminantes, contaminando así o eutrofizando nuestros grandes cuerpos de aguas superficiales como son los lagos Solotlán o Cocibolca. Esta carga de sedimentos también lesiona porque contribuye al crecimiento de nutrientes que, como ustedes saben, están contenidos en muchos de los productos que se utilizan como abono en la agricultura y por supuesto incluyendo también algunas actividades ganaderas cuando se siembra o se cultiva pasto. Entonces el recurso agua tradicionalmente, ante estas dificultades que tiene en la región central y pacífico del país, que más se utiliza y es a donde más la población se encuentra mayoritariamente asentada, es el recurso de agua subterránea. Sin embargo, este recurso de agua subterránea en muchas ocasiones se accede en muchas comunidades rurales a través de pozos excavados a mano. Y sabemos que estos pozos a veces no llegan a tener la profundidad suficiente para cuando la tabla de agua baja lo suficiente producto a un régimen severo de sequía, pues entonces la disponibilidad del recurso pudiera verse en riesgo. Otras veces, prácticas no adecuadas en el uso del recurso agua contribuyen también a su contaminación, como por ejemplo muchas de las actividades agropecuarias que se realizan alrededor de las fuentes de captación, pues contribuyen a la contaminación, como el lavado de animales, el lavado de depósitos de leche y gran cantidad de elementos que se utilizan alrededor de la fuente productora de agua subterránea y esta se lesiona. Hay que decir también que en estas zonas de severa sequía, pues es normal que cuando se producen periodos de escasez de precipitaciones y con pozos poco profundos, el nivel de las aguas bajen significativamente. Ante un clima cambiado, muchos de los escenarios a nivel de país plantean, por ejemplo, un déficit de precipitaciones que pudiera estar a finales de siglo entre el 15 y el 40%. Eso, bueno, con un déficit de precipitaciones entre un 15 y un 40%, nos podría llevar en algunas cuencas a que la disponibilidad de agua subterránea se pudiera ver severamente lesionada, porque aún considerando que
uso sostenible del agua subterránea se puede llegar a calcular hasta un 50% de la capacidad del acuífero, hay que tener en cuenta que a esta carga que nos induce el cambio climático de reducción de hasta un 40%, se suman otros tensores importantes, como son el crecimiento poblacional, el cambio de uso de suelo y por supuesto la constante expansión de las actividades agrícolas que cada día demandan y requieren mayor cantidad de agua. Entonces, a grandes rasgos, pudiéramos resumir los problemas relacionados con el impacto del cambio climático sobre el recurso hídrico, fundamentalmente teniendo en cuenta a una reducción de la disponibilidad del recurso en aquellas zonas pobladas y junto a la reducción de la disponibilidad de recursos, tener en cuenta factores de vulnerabilidad que influyen significativamente, como son el crecimiento poblacional, que demanda mayor disponibilidad de agua, la agricultura, que demanda también de este recurso, el crecimiento tanto de la agricultura como de la actividad ganadera, y por supuesto el consumo humano, que es otro elemento que demanda mayor cantidad de agua. Esto a grandes rasgos, los grandes impactos en el recurso hídrico. En el caso de la agricultura, que es otro de los sectores importantes, bueno, en la agricultura se ve sometida a doble amenazas. Las amenazas que salen por un lado relacionadas con las sequías, estas amenazas normalmente llegan en ocasiones a reducir significativamente la disponibilidad de humedad en el suelo para poder disponer de un cultivo óptimo para la producción de las plantas. Y entonces muchas de nuestras siembras se pueden ver potencialmente afectadas debido al estrés hídrico. En otras ocasiones, los excesos de precipitaciones pueden traer por consecuencia daños importantes a cultivos que son muy sensibles a las lluvias excesivas, como sucede por ejemplo con el frijol. O en otros casos, ante eventos meteorológicos extremos como los huracanes o los fuertes vientos, que en épocas de cosecha hay plantaciones que se ven muy lesionadas debido a los fuertes vientos que impactan de forma negativa sobre las cosechas. Entonces, en el caso del cambio climático, nosotros tenemos también dos regiones que tienen amenazas y riesgos diferentes. En el caso de la región central y parte de la región atlántica, hay zonas de clima muy seguro en que el déficit de precipitación y las inundaciones no causan grandes problemas. Sin embargo, muchas de esas tierras hoy están ocupadas por ganadería, siendo tierras muy óptimas para el desarrollo de cultivos como son el frijol, el maíz, etc. Sin embargo, otras regiones que son severamente más afectadas, como sucede con la zona seca de la región pacífica y central del país, donde se localiza casi un 32% de la producción de granos básicos, actualmente están severamente afectados por la recurrencia de las sequías. Estas zonas, hay que decir que cuando hay exceso de precipitaciones no sufren grandes daños, porque normalmente se encuentran en las laderas de elevaciones importantes que están por encima de los 100 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las sequías recurrentes le causan importantes daños, importantes pérdidas a estas poblaciones. Esos municipios que se encuentran en la llamada zona seca exceden de 60 de los 154 municipios que tenemos en el país. Otros de los sectores que se pueden ver lesionados con impactos significativos del cambio climático son aquellos que se relacionan con los recursos naturales y la biodiversidad. Hoy en día hay que decir que los recursos naturales y la biodiversidad juegan un papel muy importante en la vida cotidiana del pueblo nicaragüense, porque los recursos naturales y la biodiversidad proveen servicios ambientales de alto valor que son a veces visualmente no tangibles, sin embargo están ahí prestando ese servicio ambiental
de regulación de inundaciones, control de sedimentos, como sucede con el bosque, de productor de lluvia, de infiltración de agua, pero además también productor de vida. Y siempre la fauna silvestre ha servido como un elemento adicional de proveer alimentos y fibras a las poblaciones que se encuentran más vulnerables o en lugares más alejados de los centros poblados. La biodiversidad se prevé que sea uno de los elementos más severamente afectados y en gran medida porque el déficit hídrico va a afectar la biodiversidad. Y la biodiversidad no tiene opción de acceder a agua mediante un pozo como lo hace el ser humano. La biodiversidad vive de un ciclo hidrológico, la biodiversidad obedece a ese ciclo hidrológico y entonces en la medida que ese ciclo hidrológico se va a ver alterado, cambiado, modificado, pues también la biodiversidad que hay en ella. Unido a eso, también hay que tener en cuenta que al elevar la temperatura, muchas zonas de vida de ciertos ecosistemas que se han dado bajo cierto régimen de temperatura y bajo cierto régimen de precipitación, al ver en menos de un siglo variadas totalmente esas condiciones, pues por supuesto esos ecosistemas se van a transformar, no cabe duda, significativamente en otro tipo de zona de vida y que por supuesto va a variar de acuerdo al nivel de precipitación y al nivel de calor que en ella exista. Bueno, hay que decir que además además del recurso agua, agricultura y biodiversidad, hay que hablar también de los potenciales impactos que se pueden producir sobre las costas y los recursos que en ella existen y también sobre la salud humana. En el caso de las costas, hay costas, nosotros tenemos mucho territorio costero bajo, pueden haber impactos importantes en esa zona, por un lado, por la elevación del nivel del mar, haciendo que muchas comunidades que han tenido comunicación a través de medios acuáticos, comunidades que han estado asentadas en territorios bajos, puedan ver alterado su hábitat como consecuencia de la elevación del nivel del mar, o si no como consecuencia de la elevación temporal de las olas de tormenta, una vez que éstas pudieran con alta probabilidad intensificarse. Una ola de tormenta de 5 a 8 a 10 metros de altura produce impacto significativo, sobre todo en los primeros 100 o 200 metros de la línea costera. Hay que decir que el cambio de temperatura no solamente se manifiesta en la tierra, también se manifiesta en el mar. Y ese cambio de temperatura tiene su mayor impacto entre los 0 y 300 metros de profundidad desde la superficie del mar. Entonces ese cambio de temperatura influye en muchos ecosistemas como los arrecifes coralinos, que producto al calentamiento del agua empiezan paulatinamente a blanquearse y a enfermarse y ahí debemos recordar que estos arrecifes son productores de vida. Entonces, en el caso de la costa atlántica hay muchos recursos como la langosta, el camarón, que han estado en la zona más próxima a la costa, que han venido sufriendo los efectos, por un lado, de las desembocaduras de los ríos con grandes cargas de sedimentos, de sustancias contaminantes, y por otro lado el proceso de calentamiento y cambios de nivel del mar, por supuesto, influyen de forma significativa en la biodiversidad marina y la vida marina alrededor de nuestras costas. Esto también sucede con mucha frecuencia en el Pacífico cuando están los fenómenos del Niño y hay un calentamiento excesivo del nivel del mar, pues muchas especies desaparecen de la costa Pacífico, poniendo en peligro la subsistencia de muchos pescadores que de forma manual acceden a su faena diaria de pesca para proveer alimento a su población, a su familia y a la población cercana. Y bueno, otro sector que no podemos dejar fuera es el sector salud. El sector salud se puede ver significativamente afectado en la medida que vemos que estos eventos meteorológicos o climáticos extremos se manifiestan, impactan, como ustedes vieron en el ejemplo que puse al principio,
el sector salud, porque dañan o lesionan la salud de la población, lesionan ciertos sectores de la población más vulnerables, que son fundamentalmente los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos. Son grupos poblacionales que se ven afectados porque son vulnerables a los cambios, ya sea de déficit hídrico y de sustancias contaminantes en el agua, o debido a los incrementos de precipitaciones, trayendo por consecuencia enfermedades diarréicas agudas, etc. Hasta aquí pudiéramos hablar de los grandes impactos que el cambio climático pudiera generar a nivel de país y encaminar un poco nuestro enfoque hacia la adaptación. ¿Qué se conoce como adaptación? Se define adaptación como los ajustes en los sistemas humanos para ganar capacidad en términos de resistir los riesgos que ocasiona el cambio climático y los impactos derivados de estos eventos. Entonces, si hemos reconocido al principio que el riesgo climático es un riesgo cambiante, debemos entonces tener una premisa sumamente clara, y es la siguiente: la forma más elemental de adaptarse entonces a riesgos que aún son desconocidos son aquellos que llevan implícito acciones de implementar acciones específicas para reducir vulnerabilidades o exposición, y acciones específicas que deben ser inmediatamente que son introducidas, evaluadas y asumidas como lección. Entonces, el proceso de adaptación al cambio climático necesita obligatoriamente implementar acciones que tengan como fin, ya sea reducir la vulnerabilidad o ya sea reducir la exposición, porque recuerden que la reducción de gases para reducir la amenaza es mitigación, y entonces estas acciones que se implementen necesitan ser rápidamente evaluadas, necesitan tener criterios de eficiencia o de efectividad como lección aprendida para volverla a reimplantar y poderla generalizar. Entonces hay que decir lo siguiente: se conocen dos formas básicas de adaptación. La adaptación autóctona, que es aquella donde los seres humanos tomamos medidas para adaptarnos ante un problema conocido y reaccionamos a él y nos preparamos ante él. Pero hay también una adaptación planificada, que es aquella que se adelanta a los riesgos que hemos visto, y para minimizar los impactos que se pudieran producir, se implementan medidas de adaptación. Implementar medidas de adaptación lleva consigo un proceso en el que debe analizarse la efectividad de la medida, su costo-beneficio, qué prioridad representa respecto a otro tipo de medida, qué población va a ser beneficiada, qué cantidad de población va a ser beneficiada, qué nivel de satisfacción o de eficiencia podría tener la medida en relación al tipo de impacto que pudiera ocasionarse, o al nivel de riesgo que se está anticipando. O sea, a la hora de implementar medidas de adaptación debemos hacer una valoración previa, porque no pueden recetarse recetas universales de adaptación para impactos o para niveles de riesgo que aún son desconocidos. Cada proceso de adaptación debe surgir de la comunidad. Nos parece muy acertado que los procesos de adaptación que se están dando en muchos municipios del país salgan desde el propio municipio, y nos parece muy acertado que ese proceso que sale del municipio debe tener en cuenta la problemática de cada comunidad, partiendo en primer lugar de la vulnerabilidad actual. La vulnerabilidad actual es el mejor indicador para tener como punto de partida ante una evolución de esa vulnerabilidad y de esa exposición ante amenazas futuras. Medidas que puedan responder a la vulnerabilidad actual o medidas que hemos tomado
para reducir la vulnerabilidad actual pudieran ser las primeras candidatas para empezar a adaptarnos. Y después pensar en aquellas que pudieran ser más complejas ante amenazas y vulnerabilidades aún no conocidas. Hay que reconocer que se están dando pasos importantes a nivel de país en este tema. Existe una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, ya lleva varios años, la estrategia tenía varias líneas de acciones en las que debía trabajarse a nivel nacional. Recientemente he conocido de que se está trabajando una estrategia para el sector agrícola, que la estrategia del sector agrícola se va a enfocar hacia la parte de agricultura ecológica o cultivos agrícolas combinados con forestería y creo que con sistemas silvopastoriles, si mal no recuerdo. Se está trabajando esa estrategia y se han trabajado otros instrumentos de política. Posiblemente haya que avanzar mucho más en temas de los recursos hídricos, pero sí sabemos que se publicó o está por publicarse una política nacional de recursos hídricos que lleva incorporadas consideraciones climáticas y hay algunos instrumentos nacionales que sí, que están en marcha, pero estamos claros que el proceso de adaptación es un proceso que debe asumirse con todos y para todos. Y cuando decimos con todos y para todos, no solamente debe verse desde el ámbito del rol de la política pública, sino también hay que verlo desde el ámbito de qué hago en mi comunidad, de qué se hace en mi municipio, cómo se hace desde el grupo de, por ejemplo, de cooperativas, a través de los grupos sociales organizados como por ejemplo los productores por ejemplo de ciertos cultivos como el café o los productores de ganado vacuno o los productores de maíz o los productores de frijol, o sea, aquellos grupos que tienen afinidad ante ciertos temas en el país que pudieran ser potencialmente afectados y que tienen la capacidad para implementar medidas. Bueno, hasta aquí queríamos dar un esbozo general de estos temas y entonces ahora quedamos un poco a la orden de las preguntas que ustedes pudieran haber formulado, pues con gusto irlas respondiendo. Entonces, para realizar sus preguntas, pueden hacerlas desde la sala del chat, la cual solo las pide, hacer la pregunta en la barra y luego ingresar su nombre. Yo estoy en medio.
tener conocimiento de los niveles de las medidas que se están implementando en México. Las acciones, no pude escuchar cuáles son las acciones que se están produciendo. ¿Cuáles son las acciones a implementar para la adaptación? Bueno, voy a repetir. Yo decía lo siguiente en relación a la adaptación, cuando me piden cuáles son las acciones que se están haciendo para la adaptación. Yo explicaba que el proceso de adaptación no tiene recetas universales. O sea, uno no puede recetar medidas de adaptación que sean de carácter universal. Cada medida de adaptación debe responder a una realidad específica de acuerdo al nivel de vulnerabilidad y al nivel de exposición de un sistema específico en una región determinada. Decía que existen dos tipos de medidas de adaptación generales como clasificación. Una, las medidas autóctonas, llamadas medidas de adaptación autóctonas, son aquellas medidas que normalmente adoptamos y la damos como respuesta a una situación que nos surge y a veces dan resultados, a veces no. Y están las medidas de adaptación planificadas, que son aquellas que se planifican anticipando un nivel de riesgo determinado. Si hemos dejado claro que el riesgo al cambio climático es un riesgo cambiante, eso significa que el proceso de adaptación que vamos a adoptar en cada localidad, en cada municipio, tiene que ser un proceso inteligente para un riesgo cambiante, en el cual hay que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la vulnerabilidad actual y cuál es la exposición actual y cuáles son aquellas variables climáticas que nos están generando riesgo. Por ejemplo, si vamos a hablar, para que se entienda, del sector agricultura y voy a adoptar alguna medida de adaptación, lo primero que tengo que analizar es que la agricultura se ve afectada potencialmente por exceso de lluvia o por déficit de lluvia o por prolongación del inicio de la canícula cuando estamos en periodo de niño. Entonces, si esas son las amenazas, ¿cuáles serían entonces los niveles de respuesta que debemos anticipar para ese escenario de riesgo? Bueno, puede ser la adopción de ciertas estrategias con relación a la semilla, puede ser la adopción de ciertas estrategias en relación al tipo de cultivo, puede ser incluso hasta cambiar el tipo de cultivo por otro cultivo que sea más tolerante a ese cambio importante de temperatura o a esa variabilidad climática que registramos. Decíamos que antes de implementar una medida debemos analizar un grupo de criterios o de factores para valorar esa medida. Entre ellos hay que valorar, por ejemplo, la eficiencia de esa medida, el nivel de costo, cómo esa medida se anticipa a resolver el riesgo climático, cómo esa medida tiene sinergia y no solamente reduce vulnerabilidad del cambio climático, sino reduce otras vulnerabilidades, si esa medida tiene aceptación en la población autóctona donde se vaya a implementar. O sea, hay un grupo de factores que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar medidas de adaptación en un territorio. Y decía que para un riesgo cambiante, las soluciones de adaptación tienen que llevar implícita implementar acciones, evaluarlas y aprender de ellas. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que se están implementando para la mitigación y adaptación al cambio climático en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua la mitigación no debía ser una preocupación nacional y de Estado, porque aunque nosotros llegáramos a mitigar todas las emisiones, las pocas emisiones que generamos, contribuiríamos a reducir el calentamiento o sus efectos en un 0,03%, porque Nicaragua es responsable del 0,03% de los gases efecto invernadero en el planeta y es el tercer país de más bajas emisiones en América Latina. Entonces, se están haciendo muchas medidas en Nicaragua que yo la veo, hay
colegas que me dicen que la ven como medidas de mitigación y yo la veo como medidas más que de mitigación, de adaptación. Porque hay medidas que pudieran tener un fin de mitigación o clasificar dentro de una lista de medidas de mitigación, sin embargo, realmente cuando usted la analiza a profundidad tienen un efecto adaptativo o tienen una sinergia adaptativa. Por ejemplo, medidas que vayan encaminadas a desarrollar la matriz energética sobre la base de recursos naturales como eólica, hídrica, etc. Pudiera ser que eso represente bonos de carbono, pudiera ser que eso contribuya a reducir emisiones de Nicaragua, pero más por encima de todo eso, el mayor beneficio que eso trae es reducción de pobreza, es acceso de muchas comunidades a la energía, y acceder a la energía significa tener acceso al desarrollo, tener acceso a las comunicaciones, tener acceso al alumbrado, poder recibir una señal de televisión, poder recibir una señal de cable. Entonces, en cierta medida, en muchas de estas medidas que van encaminadas al cambio de la matriz energética que se está desarrollando a nivel del país, para mí son medidas que pudieran tener o clasificar en una lista como acciones de mitigación, pero realmente por sus efectos a nivel del país y sus efectos a nivel de la población, en materia de reducción de vulnerabilidad, yo la veo más importante que los gases que ellas puedan mitigar o que los efectos que puedan mitigar. Sabemos que se está trabajando, y yo lo decía, algunas estrategias en materia de políticas. Conocemos que existen, por ejemplo, las estrategias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la estrategia ambiental y de cambio climático. Existe una estrategia que va a sacar el Ministerio Agropecuario y Forestal junto con otros sectores productivos, enfocada, como le decía, al sector productivo. Y conocemos que hay algunas que se están desarrollando en materia de políticas públicas, pero las mayores acciones tienen que desarrollarse o implementarse desde aquellos municipios, desde aquellas localidades que tienen problemas específicos ante el cambio climático y que necesitan respuestas específicas. Hacer un inventario de medidas de adaptación, bueno, yo diría que esa es una tarea pendiente, porque vuelvo y repito, las medidas no pueden ser recetadas de arriba hacia abajo, deben emerger de abajo hacia arriba, en mi humilde opinión. Se asocia el cambio climático con la problemática de la roya y el café. Bueno, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que las condiciones climáticas propician, no cabe la menor duda, y al cambiar propician la aparición de plagas y enfermedades. El café en Nicaragua, recuerden que está en una zona que en la medida que el clima vaya cambiando, va a ir desapareciendo la vocación para el cultivo de café en muchas de esas regiones, porque sencillamente el café, ustedes saben que tiene un régimen de tolerancia a la temperatura muy restringido, y en la medida que la temperatura se eleve, pues indudablemente la vocación de muchas regiones para el café va a ir disminuyendo en la medida que pase el tiempo. Creo que lo que está pasando con el café, hay muchos factores asociados, como problemas de nutrición. Imágenes que he visto y algunos cafetales que pude ver personalmente afectados son aquellos que están menos nutridos, menos podados y con menor cubierta de sombra. Creo que es muy difícil poder culpar al cambio climático de malas prácticas a veces agrícolas o de prácticas que debieron implementarse, y esto yo creo que no es el caso del café. El café es un rubro que ha recibido ingresos importantes, hay productores que han recibido ingresos importantes. Lo mínimo que requería el café para mantenerlo bajo cierto nivel productivo es un mantenimiento y un cuidado minucioso, sabiendo que está perdiendo vocación los suelos donde ellos están, y pienso que hay muchos factores que están ligados a este problema y no precisamente de orden climático, porque si no, sencillamente no hubiera quedado una sola planta de café en el país en pie. ¿Qué medidas se están tomando en las construcciones de los megaproyectos para disminuir los impactos del cambio climático? Bueno, de los proyectos que he conocido está la hidroeléctrica Tumarín, que es hasta ahora la que está aprobada. He visto que en el plan de medidas que se le aprobó al proyecto va incluida
una gran cantidad de medidas que tienen que ver con adaptación de esas regiones, en materia de repoblación y restablecimiento de cubierta vegetal, retención de sedimentos, cría de peces para producir alimentos, o sea, una gran diversidad de medidas. Otros megaproyectos no conozco porque se hablan de muchos, pero muchos de ellos todavía no están en fase de proyecto ejecutivo, entonces no pudiera decirle de medidas específicas de proyectos que aún no están terminados o elaborados. ¿Cuál es su punto de vista sobre el riesgo, amenaza que tiene el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua frente al cambio climático? Bueno, yo creo que la pregunta es súper interesante, pero el proyecto que se ha hablado de Gran Canal Interoceánico, hasta ahora, lo que yo conozco, no sé si estoy desactualizado, es que se ha hablado de 7 rutas o de 6 rutas, algo así, y que en este momento o en este periodo se encuentra ese proyecto en fases de análisis, creo que por una consultoría externa, de alternativas o de ruta. Entonces, si es un proyecto que está en fase de prefactibilidad, porque cuando un proyecto está en fase de selección de ruta, de trazado o de sitio, apenas podemos decir que el proyecto está en la fase de prefactibilidad. Lo único que se hace en esa fase es recopilar información de cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que hay para cada alternativa, para poder hacer una evaluación de cada alternativa, cómo responde el proyecto. Pero si todavía no hay una alternativa definida, en mi juicio es un poco difícil poder adelantarse a dar una respuesta científicamente objetiva de cuáles pueden ser los impactos. Si es un tipo de proyecto, miren, que dependen del recurso agua, tendrán que tomarse medidas extraordinarias para que disponga de la cantidad de agua, teniendo en cuenta que la reducción del recurso en nuestra región en algunas partes pudiera llegar en el orden del 40%, por ejemplo. Pero estas son consideraciones macro globales, porque si vienen y me dicen que hay una alternativa que no es por agua y es por tierra, entonces consideremos que los impactos no van a ser iguales. ¿Qué medidas deben implementarse para evitar la escasez de agua? Yo creo que es una pregunta muy buena. Yo felicito a Jacqueline. Mire, se está hablando mucho, intensamente, de cosecha de agua. Y el término cosecha de agua lo tenemos en la mente, pero no lo tenemos claramente definido cómo vamos a cosechar agua. Hay que ser muy cuidadosos para el desarrollo de proyectos exitosos de adaptación en materia de lo que se llama cosecha de agua o de mejoramiento de los acuíferos. Le digo esto por lo siguiente: hay que manejar con mucho cuidado las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos asociados a ellas, para que en cada lugar que se necesite agua, brindar la mejor respuesta ingenieril para cultivar o para cosechar o para disponer de agua ante un clima cambiado. Le digo esto porque no cualquier receta puede dar resultado. En una zona deforestada, con alta temperatura y alta evapotranspiración, hacer una presa es regalarle el agua a la atmósfera. O sea, es acelerar el ciclo hidrológico. Esa agua no va a esperarnos almacenada ahí, se va a evaporar muy rápidamente y no vamos a disponer de agua. Hacer en una finca donde haya alta evaporación y no haya protección de fuente, y hacer un depósito superficial todo deforestado, ahí no va a haber agua, el agua se va a ir y sencillamente el depósito se va a quedar con los sedimentos. Entonces, debe ser un análisis muy minucioso de cada lugar, de cada cuenca, cómo es el sistema del acuífero. ¿Hay capacidad en el acuífero subterráneo? Vamos a hacer obras de recarga mejor del acuífero subterráneo, que tiene mucha más ventaja que hacerlo superficialmente. ¿Hay posibilidad de acceder a ese acuífero subterráneo? Perfecto. ¿Hay posibilidad de aislarlo de la contaminación? Bueno, entonces hay sistemas especiales para ello. Estamos en una zona de inundación y el agua se nos va, vamos entonces a poner pozos de inyección para recapturar esa agua en zonas aguas arriba donde no haya mucho sedimento, filtrarla y mandarla a un acuífero o mandarla a un reservorio aguas abajo. O sea, ¿qué le quiero decir? Que hay miles de obras ingenieriles en materia del manejo hidrológico
del recurso agua para prevenir efectos indeseables del cambio climático en relación al recurso, pero tiene que haber cada respuesta para cada lugar y para cada situación específica. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para reducir el impacto del cambio climático en nuestro país? Bueno, yo explicaba, se están a nivel de país, como políticas públicas, hay bastantes instrumentos que se están adoptando a nivel nacional, como le decía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático emitida por el Ministerio de Ambiente, se va a publicar próximamente un instrumento del Ministerio de Agricultura, se está trabajando en muchos municipios en los planes de adaptación municipales, se está concientizando en muchos municipios sobre el problema, pero yo personalmente no tengo todavía toda la información recabada de qué acciones específicas se están haciendo en cada uno de los municipios que puedan contribuir a la reducción del cambio, a la adaptación al cambio climático. Creo que tendríamos que informarnos más o buscar espacios en el cual podemos informarnos más. Hoy supe que se está organizando un foro en la región de las Segovias, donde van a participar creo que todos los donantes e instituciones que están trabajando en la región de las Segovias con proyectos de adaptación. Si es así, yo pienso asistir a ese evento porque estoy interesado en recopilar todas las experiencias que se han venido haciendo y tratarlas de colocar en una ficha en la página web nuestra, con el objeto de ir contribuyendo a diseminar qué se está haciendo en materia de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles han sido los resultados de los estudios de factibilidad de los proyectos que están afectando la cuenca hídrica de Ticuantepe? Bueno, no tengo información, sí sé que hay un estudio que se hizo a través de un proyecto que unifica los municipios de Ticuantepe, Managua, La Concha, que se llama Amusclán. Ese proyecto, que es la Asociación de Municipios del Lago de Managua, hizo una serie de estudios de las cuencas del sistema de ordenamiento territorial y ha propuesto toda una serie de medidas. Yo supongo que este estudio se dé a conocer en cada uno de los municipios, o que los municipios dominen qué se está haciendo o qué se está proponiendo en materia de adaptación de ese recurso. Le cuento que la preocupación que se plantea es legítima porque la subcuenca 3 de Managua, que es la que se ve afectada, Ticuantepe, Nindirí, La Concha, Tipitapa, abarca un grupo importante de municipios y es la cuenca que más intensamente está siendo transformada en estos momentos. ¿Qué acciones deben realizarse para mitigar el estrés hídrico? Bueno, la pregunta es difícil porque, mire, hay estrés hídrico en regiones donde hay alta evapotranspiración y hay estrés hídrico en zonas donde no hay alta evapotranspiración. Yo le diría que eso depende de cada lugar. Por ejemplo, una de las, en el caso, si es para disminuir el estrés hídrico sobre la agricultura, pues entonces muchas de las técnicas apuntan a utilizar sistemas de cobertura forestal o agroforestal de cultivos, de forma tal que el suelo se mantenga permanentemente cubierto para evitar la pérdida de humedad del suelo por evapotranspiración. Hay otras técnicas que van encaminadas a tratar de, si es estrés hídrico a los efectos de captación de agua, pues entonces buscar sistemas de captación en las zonas más propicias, o sea, donde haya más potencial captar el agua de forma superficial y conducirla hacia acuíferos profundos o hacia acuíferos que están ya debidamente confinados, y lo que se hace con esto es mejorar la recarga de ese acuífero. En las nuevas zonas residenciales no tienen tratamiento de agua servida. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para la conservación del agua? Bueno, esa es una pregunta absolutamente cierta y no tengo suficiente información de que se hayan tomado medidas. De hecho, puedo asegurarle que muchas de los sistemas de tratamiento de agua servida de
ciertas ciudades importantes de nuestro país se encuentran severamente lesionadas y sus aguas residuales están vertiendo casi crudas a los cuerpos de agua. Tal es el caso, por ejemplo, que es visible, todos los que pasamos y vamos hacia Matagalpa, sabemos que la planta está severamente lesionada, su capacidad de tratamiento está reducida y que estas aguas vierten al sistema público. Eso también pasa en Tipitapa, pasa en Masaya. O sea, en muchos lugares sabemos que ese es un problema grave, serio. Creo que se necesitan inversiones significativas, porque al final estas aguas sin tratar van a ir a parar o a un río o a un cuerpo receptor que va a recibir esas aguas y va a ir dañando la disponibilidad de agua superficial. Es muy preocupante cómo los cuerpos de agua superficiales nuestros se ven severamente deteriorados por prácticas agrícolas, pero también por un crecimiento poblacional que en su desarrollo no adopta medidas de prevención de la contaminación ambiental. ¿Qué opinión tiene sobre la deforestación en la carretera Masaya? Bueno, yo no sé a qué deforestación específica. Si nos estamos refiriendo a la extracción de árboles por la ampliación de la carretera, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Una carretera se construye con un ancho de faja. En muchas ocasiones, cuando esa carretera se construye, el bulevar central se deja como espacio de reserva para crecimiento futuro. Se implantan árboles y creo que es una buena medida que se implanten árboles porque favorece mucho la circulación, disminuye la radiación solar sobre la vía, pero indudablemente, como es un ancho de faja de la carretera, si la carretera tiene que ampliarse, indudablemente habrá que quitar árboles que estén invadiendo ese espacio, porque en eso hay que ser cuidadoso con los tipos de vegetación que se ponen en los espacios urbanizados. A veces ponemos árboles de gran valor maderable y comercial en espacios urbanizados que entran en contradicción con las aceras que cuestan construirlas, que entran en contradicción con la visibilidad del vehículo o que entran en contradicción con el alumbrado público. Entonces sería mejor utilizar vegetaciones bajas, coberturas decorativas y no especies maderables que sí tienen la opción de aportar sombra, pero que también se constituyen en un problema de seguridad tanto para la circulación como para otros fines. Bueno, muchas gracias a todos, parece que se agotaron las preguntas y les agradezco porque hemos estado un buen tiempo. Saludos a nuestros colegas de la Farén Estelí y ahí nos estaremos viendo. Buenas tardes.